De regreso aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3. En este domingo por la tarde, nosotros siempre estamos pendientes de conversar, tener conversaciones que sean interesantes, que aporten, que agreguen valor. Sobre todo nos interesa cómo podemos colaborar desde esta plataforma con que las pymes, las MIPYMES, los emprendedores reciban orientaciones profesionales de personas que hayan tenido experiencia, no solamente que se queden en el marco teórico. Por eso vamos a conversar esta tarde con Daulisis Herrera. Ella es consultora empresarial, también aplica el método H2.2. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Buenas tardes, Daulisis, ¿cómo está usted? Bienvenida al espacio. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Para mí es todo un honor compartir con tu audiencia. Qué bueno. República Dominicana tiene una realidad. Pues hoy en día no tenemos un alto número de grandes empresas, sino que hay un tejido bastante amplio de pequeñas, medianas empresas, microempresas, y me gustaría pues conocer la visión, qué es lo que una consultora logra identificar, qué oportunidades de mejora logra, o cuáles son las principales oportunidades de mejora que se logran identificar en ese tejido de las pequeñas, medianas y pequeñas empresas. Gracias. Fíjate, Carlos, como consultora, nosotros hacemos evaluaciones, un acompañamiento a cada uno de esos emprendedores o empresarios que nos acercan a nosotros y vemos esas debilidades. Hemos identificado varios retos que tienen y uno de ellos es la falta de planificación y la falta de estructura financiera. Okay. Hay muchas debilidades en el entorno de pymes y empresarial en esas áreas. Y realmente lo que lo puede fortalecer y ayudarlos a pasar de ser emprendedores, ¿verdad? O negocios a ser empresas es la capacidad que tengan de crear talentos, de crear, ¿verdad?, un equipo de alto rendimiento. Entonces son como los tres factores, los cuales nosotros hemos visto debilidades y en los que nosotros entramos a apoyarlos y a ayudarlos en esos escenarios para que no se quede solamente en un sueño y en un solo negocio, sino que ellos puedan trascender a que su entorno pase a una empresa. Entonces la idea inicial no basta con tener una buena idea, con tener una buena ilusión de que la idea va a lograr pues, ser efectiva en el mercado, sino que la planificación financiera es determinante. Ahora bien, ese emprendedor, ¿sobre quién debe recaer la responsabilidad de la organización financiera? Si el emprendedor, por ejemplo, lo que es bueno él creando un concepto y a la hora de que quizás tenga que planificar o tener una estructura, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Siempre, bueno, se da mucho ese caso, pero siempre es importante que el propietario tenga conocimiento, se capacite. Eso es parte del trabajo que nosotros hacemos desde los gremios y desde otras instituciones para apoyar a las emprendedoras a que se capaciten. Usted tiene que tener noción de sus números. Independientemente de que el profesional sea un doctor y tenga una clínica, usted tiene que tener conocimiento de sus números. Planificarse, tener una visión, ¿verdad?, e implementarla, pero también debe de conocer esos rubros, ese número, cuándo estoy en déficit, cuándo no, esas metas, qué cantidad, ¿verdad?, de clientes, de pacientes, yo debo de tener para yo cumplir mis metas. Cuando estoy en rojo, hay una serie de factores que deben de considerarse. No es solamente tener el sueño. Claro, como todo emprendedor, la primera tarea que tenemos que cumplir es de que yo tenga un sueño y o ese servicio que voy a proveer, ¿verdad?, sea efectivo, que no sea solamente que se me quede en que yo voy en hacer, sino también que eso me dé una rentabilidad, que eso tenga números que realmente sean efectivos. ¿Cuándo es el mejor momento para hablar con el consultor? ¿Antes de iniciar el proyecto, en la parte inicial del proyecto o cuando ya el proyecto vaya por la mitad? Siempre. Siempre. Esa es una de las temas que siempre le aconsejo a todo emprendedor. Punto. Usted siempre debe de tener un asesor, un consultor, ya sea en el área financiera como hasta en el área que usted domina, porque a veces nos creemos todólogos, no somos todólogos, necesitamos acompañamiento.
Como bien sabes, yo tengo un centro educativo por más de 17 años y desde el inicio de nuestra labor nos fuimos acompañando de una asesora educativa, de un consultor impositivo, porque aunque soy del área financiera, siempre hemos visto la necesidad de tener un externo que planifique los impuestos. Entonces, desde la experiencia te estoy hablando, desde esa experiencia que he vivido y que me ha permitido estar acompañada, ¿no? Eso quiere decir entonces que dentro de los planes yo debo contemplar en el tema del presupuesto la contratación de esos consultores, porque muchas veces el emprendedor lo que se enfoca es en la compra de la materia prima, en alquilar el local, en pagar los servicios. ¿Debe entonces incluir en esa etapa esa planificación? Se debe incluir la asesoría. Nosotros debemos tener todo como profesional un mentor. Ya esta es la era de la mentoría. Entonces, cada profesional, cada emprendedor debe tener ese asesor que le acompañe en ese proceso de emprendimiento. ¿Por qué están fracasando las pequeñas empresas, las pymes, las MIPYMES, después del primero o segundo año? Bueno, muchas veces el mismo emprendedor es su propio enemigo, porque no está tranquilo. El emprendedor tiene una idea y antes de terminar una ya quiere desarrollar la siguiente. Okay. Obviamente nosotros tenemos muchas situaciones en nuestro entorno económico que están afectando al sector. Son aspectos fiscales, porque tú tienes un primer año en el que pudiste haber dado el negocio, el contrato del momento. Pero cuando ya tú empiezas a tener que pagar un anticipo por ese negocio que hiciste en el primer año para un segundo que es incierto, entonces ese capital ya se lo estás entregando al fisco. Y ese es el momento entonces en el que empiezas a debilitarte. Porque el primer año hiciste un contrato con una empresa, una multinacional, un contrato, el primer año te fue bien. Pero si ese segundo año no viene cargado de ese mismo contrato, entonces, y ya tú estás pagando un anticipo por lo que ganaste el primer año, ¿con qué el Estado te está dejando? ¿Cuáles recursos el Estado te está dejando para tú enfrentar ese segundo año? Ahí, ese es uno de los puntos claves que tenemos como entorno económico. Entonces usted está planteando un desafío considerable para el emprendedor, porque si la carga tributaria, como el anticipo, como la formalización a través de la TCS, la formalización a través de la Dirección General de Impuestos Internos, todas esas, vamos a llamarlas así, que eso es parte del negocio, pero todas esas barreras que pudieran convertirse después en una limitación, si el emprendedor no evalúa eso antes de iniciar el proyecto, pudiera verse atrapado. Le pregunto, ¿usted cree que el Estado dominicano debería entonces propiciar algunos incentivos o facilidades para que ese emprendedor en los primeros años no tenga esa presión? Es obviamente que sí, esa es una de las propuestas que nosotros tenemos. El entorno del emprendedor, ese startups, ese primero año, nosotros no tenemos una escala favorable para que puedan trabajar en ese entorno, en ese proyecto. Entonces, claro que tenemos dificultades para tener acceso a financiamiento. Ese es uno de los temas. Particularmente, yo no estoy en contra de lo que es la formalización. La formalización es importante porque va a dar acceso a financiamiento, acceso a mercados internacionales y a grandes proyectos. Pero nosotros como país debemos de apoyar a ese emprendedor con escalas que estén enfocadas en el emprendedor, en esos primeros o 2 años. Tal vez unas propuestas, ¿verdad?, de facilidades para emprendedor. Ya luego pasa tal vez a una pequeña empresa, pasas a mediana empresa, pero de inicio, de entrada, debe de haber unos programas que puedan facilitar ese emprendedor. En el diseño del plan de negocios, ¿usted considera que el emprendedor debe tener un salario dentro de su actividad productiva o él debe cargarle sus gastos personales a la actividad comercial? Eso no es recomendable. Lo recomendable es que usted tenga un salario y que usted pueda dividir, que se maneje separada sus finanzas de la empresa, porque se va a diluir. Usted va a diluir todo el potencial que tenga su emprendimiento en lo que es su vida y su gasto personal. Debe de estar separado. ¿A partir de cuál año, a partir de los años, más bien,
puede el emprendedor comenzar a decir que está ganando dinero y que ya él va a comenzar a disponer de los beneficios que el negocio le está dejando? Eso es muy particular de cada negocio, pero es importante visibilizar por lo menos tus gastos primarios. Es decir, si yo me estoy movilizando para como vendedor, como el mercadólogo o como el gerente de esa empresa, mínimo mi combustible debe estar, ¿verdad?, incluido dentro de ese proyecto, dentro de ese presupuesto. El presupuesto es el esqueleto de ese proyecto, de ese negocio, de tu emprendedor. Y como emprendedor debe tener la responsabilidad de prepararlo. Y entonces hay otro elemento, porque cuando hablamos del plan de negocios, los gastos ocultos que se van a generar en la operación, ¿cómo el emprendedor puede tener la información de que se va a enfrentar a eso? Porque en el plan de negocios se ve que tiene que pagar la luz, tiene que pagar el teléfono, tengo que comprar la materia prima, tengo que mantener un inventario, tengo que disponer de un fondo para lo que es seguridad social y demás. Entonces, la operatividad del negocio, el consultor en ese sentido tiene la capacidad o tiene que tener la visión para orientar al emprendedor y decirle, mira, estos son tus gastos fijos, pero esa actividad comercial que tú vas a realizar, te puedes encontrar con esto, esto y esto y esto. Sí, uno de los beneficios que te va a dar tener un consultor es que por la experiencia te puede dar alertas, esas alertas rojas de esos casos, de lo que tú te puedes encontrar en el futuro. Por eso es que es recomendable estar siempre acompañado desde el inicio, para que pueda el consultor visibilizar aspectos que posiblemente no estén en tu panorama por la falta de experiencia. Pero uno como consultor que ha estado visitando otras empresas que ya han pasado por lo mismo que está pasando tú como emprendedor, entonces ahí es que nosotros damos la voz de alerta. Hay un debate en el país, hay un debate nacional por la propuesta a modificar o no la cesantía laboral, que eso está contemplado en la modificación del Código Laboral, de hecho está de nuevo en la Cámara de Diputados. Conociendo la realidad económica del país, ¿usted entiende que las pequeñas, medianas y microempresas deben sujetarse al pago de la cesantía como está establecido para las empresas de mayor actividad económica? La propuesta que tenemos no es eliminarla, pero sí que se ajuste a la realidad del presupuesto o de la economía de esas empresas pequeñas, ¿verdad? Que los tiempos y que todo lo que es la escala sea mejorada. Es que podamos, ¿verdad?, ajustar, ¿verdad?, la economía de esas empresas, ¿verdad?, a una realidad. ¿Cuáles serían entonces en esos aspectos que habría que ajustarla? ¿La cantidad de salario acumulado en el tiempo o estableciendo algún tope? Sí, estableciendo algún tope. Y con relación a lo que establece la ley sobre el seguro de desempleo, ¿usted cree que llegamos al momento de que eso pudiera entonces aprovecharse estas modificaciones para incorporarlo? Sí, es muy probable que podamos ya trabajar para hacerlo integrado. Es importante que veamos todo lo que está afectando en el entorno económico a las MIPYMES. Okay. Y que podamos hacer un trabajo integrado, que veamos la escala para las empresas que están iniciando, que podamos trabajar el código laboral, la parte social y lo que es la parte fiscal, que sea integrado, porque en muchas ocasiones vamos como por parte, sí. Entonces afectamos un área, pero dejamos descuidada la otra. Nos vamos por lo fiscal, trabajamos la parte fiscal, pero cuando vamos en el camino nos encontramos que lo laboral está afectando, entonces lo importante es que podamos hacerlo de manera integral. Bueno, tenemos que ir a un contacto de publicidad, ya regresamos en esta interesante conversación. Siga con nosotros aquí en Foco Político con Carlos del Pozo. Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo. Estábamos conversando con Dialisis Herrera. Ella es consultora empresarial y hay un aspecto que quisiéramos también abordar en esta conversación: los gremios. La mujer dominicana emprendedora que está también pues abriéndose paso en este difícil mercado económico. ¿Cómo usted ve hoy la incorporación de la mujer a los gremios? ¿Cómo usted ve a la mujer pues enfrentando esos desafíos? Bueno, soy abanderada de los gremios, ¿verdad?
pertenezco a un gremio, a la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, a MEPRO, ¿verdad? Desde allí, como vicetesorera, estamos impulsando la capacitación de mujeres para desarrollar, ¿verdad?, esas mujeres empresarias, mujeres profesionales. Es importantísimo que las mujeres se acerquen, que las mujeres estén en gremios, que estemos unidas, porque es que unidas podemos avanzar más rápido. Ese es como es el lema en el que nosotros nos basamos. Desde allí estamos tratando de que las mujeres tengan acceso a financiamiento, las mujeres emprendedoras, porque sabemos que todavía eso es un reto como país, el financiamiento de los proyectos para las mujeres. Y otro de los retos, lo cual estamos impulsando, es la parte social. Como bien sabes, la mujer tiene la mayor parte de la carga familiar y la responsabilidad del cuidado. Entonces, eso es uno de los que nos limita a las mujeres en el emprendimiento. Pero, Danisis, si las estadísticas dicen que la mujer tiene mejor coeficiente de pago a la hora de asumir compromisos, que de hecho en las carteras crediticias la mujer sobresale porque es cumplidora de ese compromiso, ¿por qué tú entiendes que sigue teniendo dificultades para accesar al crédito y al financiamiento? Mira, te comento que hemos avanzado. Okay. Han habido avances en ese sentido. Lo que está aún limitando es la garantía okay, que te solicitan y esos protocolos, o más bien esos procesos burocráticos para poder hacer la gestión del financiamiento. ¿Pero tú crees que esa barrera sea porque es mujer o porque realmente como ser humano no tiene las condiciones socioeconómicas? En muchos casos por ser mujer, porque nosotras como mujeres estamos solas, en muchos casos muchas mujeres están solteras, muchas mujeres son madres solteras y eso es lo que está limitando también ese trabajo, no tener un apoyo, un círculo de apoyo que pueda apoyarlos. No todas las personas tienden a hacerte garante. Y ahí es que viene el limitante. ¿Y qué tú le dirías a esa mujer que está sentada en esta tarde pues viendo el programa o a lo mejor más tarde lo va a ver en la noche a través de nuestra plataforma de redes sociales, que se encuentra en esa situación, madre soltera, tiene deseos de emprender, pero no encuentra esa mano amiga que la pueda, pues le pueda abrir la puerta? Que no tenga miedo, que avance. No, el camino no va a ser perfecto, el proyecto no va a ser perfecto, pero mientras vaya avanzando va a ver la luz, que se acerque a gremios donde va a poder hacer networking, donde va a poder tener contacto con mujeres, ¿verdad?, que ya han avanzado, que ya están en el mundo emprendedor y que la pueden apoyar, pero que no hay límites, que no tengan temor, que sigan avanzando, que lo vamos a lograr. ¿Dónde pueden ponerse en contacto con la fundación? La Asociación de Mujeres, la Asociación de Mujeres Empresarias tiene su página de Instagram, ahí puede ir una página web también, okay, a MEPRO RD, ahí puede buscarnos y desde ahí puede hacerse socia. Qué bueno. Hay otro aspecto que me gustaría abordar sobre la metodología H22. Yo pensaba que tenía que ver como con la fórmula casi del agua, ¿no? ¿De qué se trata esa metodología? Metodología H2O, basada en Habacuc 2:2. Es una palabra bíblica, profética. Nos dice, escribe la visión y en su tiempo tendrá cumplimiento. Okay. Entonces, desde ahí estamos desarrollando capacitaciones para que las personas se planifiquen, escriban su visión, su planificación y luego pasen a una etapa financiera, donde también hagan su presupuesto, tengan conocimiento de la mayordomía, cómo podemos nosotros poder trabajar nuestras finanzas organizada, ordenada, que podamos tener planes de nuestras deudas, personas que están muy endeudadas y no saben cómo van a arrancar. Entonces nosotros hacemos un plan de pago de deudas, le damos planificación para que aprendan a ir cumpliendo poco a poco sus metas, amarrada con lo que es una parte financiera. Eso es lo que estamos trabajando como capacitación. ¿Y cómo se puede lograr entonces establecer ese contacto para que esas personas que están interesadas, porque quiero aprovechar este espacio, porque es una realidad social nuestra, mucha gente que tiene muchos deseos, muchas ideas, pero realmente la limitación económica producto de posiblemente de malas planificaciones, pues se sienten que tienen las puertas cerradas y entonces hay que abrirle aunque sea una endijita? ¿Cómo pueden lograr ese contacto?
Bueno, pueden buscar mis redes, Daulisis Herrera, consultora empresarial. Sí. Desde ahí nos escriben y podemos agendar cita o si quieren ser parte de uno de los programas de capacitación. Y en el caso de la capacitación financiera, ¿qué elementos ha identificado donde han ustedes podido encontrar que está el principal fallo que hace que el emprendedor, que la pequeña empresa, que el trabajador pues, por cuenta propia termine endeudado y eso limita su capacidad de crecimiento? Es el consumo. Estamos en una era del consumismo y las personas quieren comprar o gastar antes de tener el ingreso. Por eso es que trabajamos de la mano con una planificación y que usted realmente sepa cuáles son sus prioridades. Pero la persona sale a gastar, yo tengo el dinero en el bolsillo y eso gasto, sin saber cuál es mi prioridad realmente. Entonces estás gastando sin una planificación. Entonces el emprendedor que hace el esfuerzo, tiene todo un mes pues colocando su producto en el mercado, a final de cuentas a los 45, 60 días recibe el pago de la factura, pero he trabajado mucho, yo me siento agotado, me siento cansado. Yo merezco también porque yo tengo ya 6 meses fajado y ahora que comienzo a recibir pues los ingresos. ¿Qué tú recomiendas cuando entra el pago? ¿Que él satisfaga esa necesidad personal o cumpla con sus compromisos? Nosotros tenemos una regla donde lo primero que se cubren son los gastos. Usted debe cubrir, ¿verdad? Sacar sus gastos de sus ingresos y obviamente nosotros también la parte de generosidad que la apoyamos. Todo ser humano debe contribuir a una parte para generosidad. Y luego entonces tú tienes la parte de entretenimiento. El entretenimiento es también un acápite dentro de lo que es todo tu presupuesto. ¿En qué etapa de la vida debe comenzarse con la educación financiera en nuestro país? Desde la escuela, desde la secundaria, deben de darle a los jóvenes esa capacitación. Es como una medida de prevención proactivamente para que los jóvenes ya tengan una idea de cómo organizarse. Bueno, déjanos por favor un mensaje de aliento y entusiasmo a ese público que nos sigue para que puedan seguir avanzando dentro de difíciles situaciones que se le van presentando cada día. Bueno, que se enfoquen, que se planifiquen, que busquen capacitaciones, que busquen apoyo, que no se pierdan, ¿verdad?, de lo que están haciendo. Hay muchas informaciones, pero tenemos que ir tomando decisiones de cuál es mi enfoque, a dónde yo voy a seguir y que siempre de la mano de Dios. Bueno, muchísimas gracias a Daulisis Herrera, consultora empresarial, que ha estado con nosotros aquí en esta tarde. Sigan que todavía nos queda mucho más contenido en Foco Político con Carlos del Pozo.